Hola, amigos amantes de la animación japonesa, soy el genial Chiba Sephiroth. Hoy les traigo el tema Gainax. ¿Y qué es Gainax? Algunos dirán. El estudio de animación Gainax fue formado a principios de 1980, en la época más gloriosa de la cultura otaku. La palabra otaku es un término que se ha desvirtuado y se ha abaratado actualmente, pero no era así tanto en estas épocas. Los fundadores del estudio fueron Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Takami Akai y Shinji Higuchi. Durante la etapa de 1980 a 1984 se le llamó Daikon Film. El primer proyecto de Daikon Film fue un corto animado de 5 minutos para la Convención Anual Nacional Japonesa de Ciencia Ficción de 1981, también conocido con el nombre de Daikon 3, por lo que el corto tuvo ese mismo nombre. Para el siguiente festival, el Daikon 4, realizaron otro corto que cautivó y llamó mucho la atención del público de la época. Este corto contaba con la banda sonora de Electric Light Orchestra, y con la salida del mismo fue que Daikon Films llegó a considerarse como un estudio de animación muy talentoso. Desde ese momento en adelante, Daikon Films cambia su nombre a Gainax. Como ya todos sabemos, Gainax tiene un sinnúmero de series de buena calidad, además de la participación del estudio en muchas obras en conjunto con otros estudios de animación conocidos, ofreciendo diseño mecánico, storyboards y muchos otros servicios. Los animes propios de Gainax fueron muy controversiales y distintos. Digo fueron porque últimamente Gainax está desaparecido del plano creativo, y uno de sus productores más famosos, Hideaki Anno, los dejó para comenzar su propia productora. Para muchas personas no es un secreto que Evangelion destaca y se le considera como una de las series más complejas a nivel psicológico, con una gran influencia religiosa de muchas vertientes diferentes. Podríamos durar aquí horas hablando de la complejidad de Eva y de los personajes y características. Ya había mencionado un pequeño tipo de Evangelion en el video de Super Robot y Real Robot del canal. Por ello me gustaría mencionar más otros títulos no tan reconocidos. El primero y tal vez más importante título de todos, por ser el primer filme fuerte con el que empezó el estudio y uno de mis predilectos, se le conoce con el nombre de Royal Space Force Winds of Oneamais. Esta película es simplemente especial. Lo primero que me marcó es cómo los personajes se perciben desde una apreciación y carácter tan humano que realmente impacta. El protagonista, Chirotsuki Urada, es un soldado de la Fuerza Aérea de su país que se encuentra en un tipo de conquista del espacio exterior, en medio de una guerra semifría entre varias naciones. Realmente Wings explora el personaje y la manera de elaborarlo de una perspectiva que era muy diferente para el anime, muy humana y con una psicología muy versátil. Chiro está buscando la razón por la cual darle importancia a las cosas en su mundo, que podría llamarse distópico, pero con una fachada de orden y sistema de estado ficticios. El contexto en que se encuentra afecta directamente a los personajes en su toma de decisiones, su forma de ser. Con el tiempo, el personaje principal va encontrando su propósito en su vida y en la labor que realiza. Sinceramente, este podría ser uno de los mejores animes que hay, entre títulos del calibre de Akira o Ghost in the Shell. Es genial y contundente, pero tristemente también es muy poco conocido, y por lo general se le pasa muy inadvertido como algunos títulos semejantes. Otros títulos a partir de ahí que tienen una construcción muy diferente son como el famoso Topo Nara de Gunbuster, que es un título que merece un video solo para él, Evangelion, Furikuri, Nadia, el secreto de la piedra azul, Tengen Toppa Gurren Lagann, entre muchos otros. Son títulos que, como dijimos, tienen un tratamiento de los personajes que fue muy revolucionario e incluso realista para su época. ¿Qué tan realista? El famoso anime Otaku no Video de Gainax es como un resumen de la historia de la formación del estudio Gainax. Y si quieren saber todos los detalles de esta historia, les recomiendo este título para que lo vean de una forma muy diferente y entretenida. Pero bueno, bien, ahora viene la pregunta de fuego.
¿Dónde está Gainax ahora y qué hace? Como habíamos mencionado anteriormente en el video, Hideaki Anno había dejado el estudio Gainax con su nueva esposa, y por cierto se llevó consigo el derecho a la producción de las películas de Evangelion nuevas, las cuales definitivamente aborrezco y no extrañaré. Lo que quedó del estudio, por otro lado, ha seguido realizando trabajos de animación, pero no títulos propios, sino en colaboración con otras compañías. El último título conocido propio fue en el 2015, llamado Deseo sobre las Pléyades, pero después de este ningún otro. Y siguen en la oscuridad, sin ningún líder que represente su compañía o les ayude a encabezarla. Ahora, el negocio del anime ha caído fuertemente en aspectos de creatividad, historias nuevas y originalidad. Esto lo dice el mismo Hideaki Anno, acompañado de muchos otros dibujantes y creadores como Miyazaki. Los otakus de antes eran personas que tenían una razón para ser así, les gustaba el arte, trataban de sacar historias de calidad, y como en la tradición de los primeros mangas, los libros rojos, sacaban a la luz los actos políticos, injusticias y desigualdades en otros temas de realidad. Los otakus de la época no solo eran brillantes sino esforzados, y representaban una manifestación cultural. Claro, no todos eran así, pero habían bastantes que sí lo eran. A diferencia de esto, seamos realistas, el otaku actual no es nada más que un consumidor pasivo y sin cerebro, que por lo general no piensa, solo le interesa ser entretenido y no se esfuerza por nada. Sonará duro, pero muchas personas me preguntan que por qué las series dejaron de ser originales. Pues esto yo lo explico comparándolo con un ejemplo de la industria alimenticia de la comida. Cuando vas a un restaurante y comes un banquete, primero sabes que te vas a alimentar y que todo está bien cocinado y hecho con ingredientes de calidad, con un sazón y sabor original. Todo esto hasta que llega un comercio de esos multinacionales y pone un McDonald's a la par de tu restaurante conocido. Y para cambiar empiezas a comer ahí. Notas que sí, al principio la comida te gusta, pero con el pasar de los días notas que la calidad no es la misma. La comida es sintética, no te alimenta tanto como la del restaurante. De hecho, te sabe bien por un tiempo, pero con el pasar de la estación empiezas a notar que solo comes y comes lo mismo y no te alimenta, no es nutritivo y te está matando. Por último, toda la gente termina yéndose al Mac y dejan tu restaurante antiguo tradicional en el que comías nutritivo y ya no está, y se cerró por falta de clientela. Y esto, amigos, es la historia de Gainax. El anime actual, hay que decirlo, es insípido, lleno de puro fanservice barato, con personajes clonados y sin personalidad, y el propósito de la serie es el de vender mercancías para los, entre comillas, otakus de nuestra época. Gainax está dejando de realizar animación original poco a poco, y aunque no ha muerto del todo, ya tiene pinta de zombie. Casi lo mismo pasa el año pasado con Madhouse, otro gran estudio de animación, y la culpa de esto la tienen precisamente los famosos otakus. Ya había puesto esto en algún video anteriormente. Esta frase proviene del gran creador Hayao Miyazaki. Algunas personas pasan su vida interesadas solo en ellas mismas. Casi toda la animación japonesa se realiza sin siquiera tomar como base la observación de personas reales. Ya sabes, es producida por seres humanos que no soportan ver otros seres humanos. Es por eso que la industria está llena de otakus. Para Miyazaki, y para mí, y para muchas otras personas, el concepto actual de otaku resulta muy ofensivo. La verdad es que hemos caído en el conformismo, en el facilismo, y no nos interesa la calidad, ni las historias, ni la originalidad como antes. Y por eso es que ya tal vez no existan, ni vayan a existir estudios de animación como el de Gainax, que empezó con un grupo de otakus que les gustaba el anime, y que les gustaba la calidad y querían contar historias de una manera diferente. Y pues sí, mi querido público, les dejo esta pequeña meditación de un estudio de animación importante y famoso que casi ya ha desaparecido, para que hagamos un acto de conciencia acerca de si estamos apoyando lo que es correcto o simplemente somos consumidores pasivos acostumbrados a ver y a oír lo mismo en un trance de estupidez sin fin. Pero igualmente me despido como siempre diciéndoles: dense la oportunidad de ver series con más contenido y valor artístico,
dejar de lado toda esa porquería que sale de Japón, que lo único que busca es su mercado de fetiches baratos. Les agradezco a todos por su apoyo y por sus comentarios. Si quieres hablar más de este tema, comenta, suscríbete al canal y participa. Les agradezco por su atención y nos vemos en un futuro review. Hasta la próxima.